este su programa del Colegio de Abogados Alberto Vázquez del Mercado, este 10 de julio del 2019, nuevamente con mis compañeros, maestros, el doctor José Gilberto Garza Grimaldo. Doctor, buenas noches. Maestro, muy buenas noches. Y ahorita se va a integrar el doctor Aurelio Vázquez Villanueva. Y este programa va a estar de súper lujo, un programa muy bonito porque estamos en vísperas de festejar el Día del Abogado, 12 de julio, Día del Abogado. Estos profesionistas que pues tienen un amplio campo de acción desde una fiscalía, desde el Poder Judicial, desde el Poder Público, desde la postulancia, en fin, muy amplio. Y nos acompañará el día de hoy nuestro querido maestro, el doctor David Cienfuegos Aguado. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Hermano. Gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Doctor, este mes de julio, mes jurídico, mes de muchas innovaciones. Antes de iniciar el diálogo con nuestro querido invitado y maestro guerrerense distinguido, ¿qué opinión le merece estos sucesos, estas renuncias que se están dando a nivel nacional? Acaba de renunciar hace poco el director del Instituto del Seguro Social, renunció también la secretaria del Medio Ambiente, renunció también actualmente el secretario de Hacienda, renunció la subsecretaria de Seguridad Pública, una gente muy experimentada en ello. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, por declaraciones del nuevo presidente de la República, al parecer no hay entendimiento entre los titulares que han renunciado y parte del equipo del mismo gobierno federal. Se lo acaba de declarar el presidente AMLO, a grado tal que me parece una opinión desacertada, diciendo que el plan de desarrollo hecho por Ursúa parece que lo hizo EMIP o Cárteles. Me parece que no es una opinión, digamos, muy diplomática con uno de los que fue sus altos funcionarios. Entonces, a ese nivel se encontrar, hay opiniones muy encontradas de unas a otras por parte de la iniciativa privada, no obstante que le dieron, digamos, un voto de confianza al nuevo secretario. Sí hay una opinión reservada en el sentido de que no es posible que en 6-7 meses hay un cambio de tal naturaleza que es muy importante en las cuestiones de las finanzas del Estado. Y por otra, bueno, la misma integrantes del gobierno federal, sobre todo el presidente de la República, lo toma al parecer con calma, dice que hay muchos que no entienden lo que es la cuarta transformación por parte de su gabinete y que posiblemente vaya a haber otras renuncias en el futuro. Y por parte de los partidos de oposición, obviamente que lo elevan o lo magnifican en un grado grande, resaltando que es un ejemplo de que falta talento, le falta experiencia en la administración pública y que esto va a tener como consecuencia grandes perjuicios para el país. Caray, pues ya está con nosotros el doctor Aurelio Vázquez Villanueva. Doctor, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Llegó un poquito tarde, ¿por qué, doctor? Pues ya voy arreglando aquí la tradición. Caray, siempre justificación. Maestro, bienvenido. Gracias. Carajo, che, un lujo tenerlo aquí con nosotros. Amigos, el doctor David Cienfuegos Salgado, si no me equivoco, oriundo de Iguala. De eso. El doctor David Cienfuegos, académico, catedrático de las maestrías, me tocó el privilegio de que me impartiera clases. Lo recordamos todos los compañeros de la generación con mucho respeto, con mucho cariño, al grado tal de que nos nombramos padrino de la generación en esa ocasión. Gracias. ¿Verdad? Que ese es un gustazo. El doctor tiene una vasta experiencia en la administración pública, exsecretario general de gobierno y exgobernador Corundí. ¿O cómo estuvo esa transición? Platíquenos, doctor, porque se dio la transición
estaba Ángel Aguirre, llegó el maestro Rogelio Ortega, y después él, algo pasó ahí. ¿Cómo estuvo eso? Antes de que entremos en materia, valdría la pena que nuestros amigos nos supieran, vamos. Fue un periodo muy interesante el que corresponde a 2011-2015, pero la parte, digamos, final de ese periodo, que es de 2014 al octubre de 2015, pasaron algunas cosas que todos los guerrerenses recuerdan, y los mexicanos, por supuesto, y fue el evento donde desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa, en la ciudad de Iguala, precisamente. Y a raíz de eso, para de alguna manera ayudar a las investigaciones, el gobernador Aguirre solicitó licencia. En el periodo entre que se aceptó la licencia y se nombraba a un gobernador interino para sustituirlo por el plazo de la licencia, que de acuerdo a la Constitución no puede exceder de 6 meses, Así es. quedó como gobernador provisional el doctor Garner, Martínez Garner. Quedó como gobernador provisional hasta el nombramiento de Rogelio Ortega Martínez. Y a Rogelio Ortega lo nombran por el periodo que le corresponde a la licencia del gobernador Aguirre. Cuando se termina la licencia, en abril de 2014, también se termina el periodo, por supuesto, de Rogelio Ortega. Y entonces lo que ocurre es que Aguirre envía una carta donde dice que no se va a reintegrar al Poder Ejecutivo, con lo cual el Poder Ejecutivo se queda sin el interino y sin el electo constitucionalmente. En aquel momento estamos como secretario general de gobierno y por tanto, por un lado, por previsión constitucional para evitar un vacío de poder, el secretario general de gobierno asume como gobernador provisional, en tanto, en este caso, el Congreso nombraba a un gobernador sustituto, porque ya había sido nombrado el interino por un periodo determinado y ahora faltaba alguien que sustituyera a Aguirre para culminar el mandato que le correspondía hasta octubre de 2015. Y ese fue el periodo que me tocó a mí estar como gobernador provisional. 3 días. 3 días que al final sirvieron para que el Congreso del Estado nombrara, designara como gobernador sustituto a Rogelio Ortega. Entonces tuvimos un gobernador electo, 2 gobernadores provisionales, un gobernador interino y un gobernador sustituto. Esto es lo paradójico de ese momento en el estado de Guerrero. Caray, interesante, ¿verdad? Claro. Interesante este tipo Sí, de... claro, yo en relación a eso me gustaría hacerle una pregunta. Todas las preguntas causan honorarios. Somos abogados. Por ejemplo, en esa responsabilidad momentánea por un corto tiempo, ¿qué es lo que sintió usted como persona tener tanta responsabilidad en ese momento? Caray, nunca lo había pensado. No se piensa, se tiene que actuar simplemente. Pero ya estando al frente ahí, y ahora está en mi mano, ¿es esto? Tomar decisiones. O sea, como ya llevábamos 6 meses ahí, ya sabíamos cómo funcionaba de alguna manera la maquinaria del gobierno, pues lo que haces es seguir esa maquinaria se mueve sola. Hay miles de burócratas que hacen que el gobierno esté trabajando todos los días, haya o no haya labor del titular. Entonces, cuando algo llega a la oficina del secretario general o a la oficina del gobernador, es porque ya hubo un trabajo por parte de decenas, cientos o miles de burócratas en todo el estado que se encargan de preparar las cosas para la toma de decisión por parte del secretario o del gobernador. Y la otra parte pues, es la política, la de las negociaciones y demás, pero que al final del día pues requieren también de todo el aparato burocrático. Entonces se toman muchas decisiones, ciertamente, pero lo más importante es que hay todo un equipo que está trabajando. Interesante, interesantísimo. Pero pues el día de hoy no venimos tanto a hablar de historia, de la política. Tú metiste el desorden. Yo metí el desorden porque era, creo que un comentario que muchos de los amigos seguidores desconocían este fenómeno tan interesante que se dio, que ya nos ha platicado usted, en donde tuvo usted la designación de ser gobernador por 3 días. Guerrero ha sido cuna de grandes juristas en la historia, maestro.
podríamos hablar desde Ignacio Manuel Altamirano, desde personajes tan importantes como él, pero más recientemente, o ya casi en la actualidad, podríamos decir que Guerrero tiene a Elisur Arteaga, el maestro, el doctor Elisur Arteaga, un jurista prominente, el ministro también. El ministro, actualmente el ministro que es de aquí de Guerrero. ¿Alberto Vázquez del Mercado? No, El actual. Actual ministro. Uno de Tierra Caliente, Sí, el ministro. de Yan, hay un ministro. ¿Eres de allá? Pérez Dayán, me parece que es él. Uno de ellos es de la Tierra Caliente. Y curiosamente, pues entre otros podríamos citar también a este paisano de la Costa Chica, Ventura, que ha escrito también libros de derecho romano, en fin. Sabino Ventura Silva. Sabino Ventura Silva, otro de los juristas. Y me atrevería yo a asegurar que nuestro invitado es un jurista, es un constitucionalista con vasta información, vasta capacidad académica, y que estamos enterados, maestro, que usted está por ahí haciendo una serie de investigaciones, de estudios de uno de los 7 sabios, esa generación del 1919, en donde uno de ellos era don Alberto Vázquez del Mercado, otro era el nacido en Morelos, pero él quería mucho Guerrero, don Teófilo Leiva, Gómez Morín, Vicente Lombardo Toledano, y Antonio Caso, y 2, 3 más que se me escapan. Y particularmente reviste mucha importancia los 2 personajes guerrerenses, Alberto Vázquez del Mercado y don Teófilo Leiva. ¿Qué pudiera usted, doctor, compartirnos sobre don Teófilo Leiva? Pues digamos que lo poco que tenemos ahorita es la referencia a dónde nació, que nació en Miacatlán, Puebla, Morelos, de padres guerrerenses, y que después se iba a venir a radicar otra vez a Chilpancingo, de donde eran originarios, y aquí hizo sus estudios. Es la parte inicial de su vida. Y lo que sigue, pues, es ya la parte pública, lo que creo que todos conocemos, que se va a realizar estudios a la Ciudad de México, estudia ya la Escuela Nacional Preparatoria, después se va a incorporar a la Escuela de Jurisprudencia, y ahí va a formar, junto con otros personajes muy destacados, ese grupo de los 7 sabios, aunque también estuvo muy relacionado con lo que se conoció como el movimiento del Ateneo de la Juventud. En síntesis, este grupo lo que buscaba era una transformación en la parte educativa, y esa parte educativa me parece que también hay que rescatarla mucho, tratándose de Teófilo Leiva y de Alberto Vázquez del Mercado, porque gracias a ellos, y aunque nadie lo esté en este momento celebrando, pues tenemos que decirlo, se están cumpliendo los 100 años de la Universidad Popular aquí en Chilpancingo, fundada precisamente por Teófilo Leiva, cuando está trabajando al lado de Francisco Figueroa Mata. Muy pocos lo conocen, muy pocos lo están reivindicando, pero aquí hace 100 años, en Chilpancingo, se estableció este proyecto de Universidad Popular. Entonces hay toda una serie de trabajos que van a realizar los 7 sabios, y específicamente los que en ese momento están reunidos, porque al final del día hay toda una bibliografía que se puede consultar acerca de la generación del 15, de 1915, a la que pertenecen tanto los ateneístas como los 7 sabios, pero también otras asociaciones que se van a dar en aquel momento, y que al final van a hacer un parteaguas en la historia del país, porque todos ellos van a contribuir a una discusión pública que poco se ha visto en nuestro país. Hay que recordar que esos grupos después van a ser unos germanófilos, es decir, van a estar a favor de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y que después, al final, van a tener posiciones muy encontradas que muestran cómo la Universidad Nacional
nace con esa vocación de pluralidad, de diálogo, de discusión, de polémica, de debate, y ellos pertenecen a esa generación con muchas ganas de aprender primero y después de discutir. Entonces, la impronta que van a tener los 7 sabios, las generaciones de 1915, son las de haber contribuido a una discusión en la vida pública que pocas veces se ha visto. Sin embargo, llama mucho la atención en la biografía que estoy seguro pronto tendrán todos en sus manos, llama mucho la atención que Teófilo Lea y Leiva, desde el momento en que está estudiando ya la carrera de Derecho, junto con su hermano Enrique, va a tener muchos vínculos con el estado de Guerrero. Durante el primer momento, que es cuando llega Silvestre Mariscal a la gubernatura, él va a estar yendo y viniendo de la Ciudad de México, va a permanecer largos periodos de tiempo aquí en Chilpancingo, e incluso encontramos en algunos archivos, en el archivo escolar de la UNAM, que solicitaba que se le permitiera hacer los exámenes porque no había regresado a tiempo a sus clases, o pedía que se le exentara de algunos pagos precisamente por las dificultades de transporte que había en aquellos años. Hay que recordar que no existía la carretera México-Acapulco, eso va a ser posterior. Entonces nos encontramos con un Teófilo Lea y Leiva, que es un personaje muy activo aquí en la vida de Chilpancingo. Insisto, tanto que cuando termina su carrera, inmediatamente viene y pone un despacho. Al poco tiempo, es nombrado subsecretario general de gobierno por Francisco Figueroa Mata. Y al poco tiempo, compite para ser diputado local por el distrito de Chilpancingo. No lo gana, pero después, en un litigio, diríamos en un litigio electoral, logra que se le asigne la diputación en contra del que la había ganado, por considerarse que no cumplía aquel con el requisito de residencia. Entonces se dice es inelegible porque no ha estado los últimos meses aquí en Guerrero. Y esto debido a las persecuciones políticas que hubo después de la salida de Silvestre Mariscal como gobernador y la llegada de Francisco Figueroa Mata a la gubernatura. Y aquí también hay que decirlo, muestra cómo las élites políticas en el estado de Guerrero pues establecen, vamos a llamarle ligas o redes que nosotros a veces no conocemos. Por ejemplo, ¿cuál es el vínculo que va a encontrarse entre Teófilo Lea y Leiva? Bueno, que se va a casar con una de las sobrinas de Francisco Figueroa Mata, por lo cual hay una relación incluso familiar que va a explicar muchas cosas. El apoyo que va a tener para que se funde esta Universidad Popular de Ciudad Bravos en 1919 y que cuente con todo el apoyo del gobernador. En el informe que presenta al Congreso, inmediatamente dice que está haciéndose el proyecto de universidad y a los 6 meses ya está diciendo que está funcionando la Universidad Popular. Y esto también es muy interesante porque esa universidad tiene la característica de que va a ser dirigida por una mujer. Su rectora es una mujer y la secretaria general de la Universidad Popular es otra mujer. Un caso quizá inédito en la historia del país que muy pocos conocen y ojalá todos los chilpancingueños conocieran esa historia, pero que al final del día pues sabemos que va a depender mucho de los vaivenes políticos. Inmediatamente después de ese periodo, pues Teófilo Lea y Leiva se va a ir de Chilpancingo para la Ciudad de México después de que triunfa el movimiento de Plan de Agua Prieta obregonista para derrocar a Venustiano Carranza. Sí, no, que es una pregunta, ya que ha repetido es la palabra Universidad Popular, como que me suena este ilustre abogado como de izquierda, de pensamiento de izquierda. Sí, al final del día todos ellos tienen una visión renovadora. Cuando se empiezan a dar las primeras conferencias de los 7 sabios en esta sociedad de conferencias y conciertos, llama mucho la atención que tanto Gómez Morín como Lombardo Toledano, como Castro Leal, se ocupen de 2 cosas que van a ser muy importantes en ese momento. El tema del socialismo, y hay que entender lo que está pasando en el mundo. 1917 es la Revolución Rusa, y por tanto la discusión del socialismo es muy importante. Y entonces ellos se preguntan si el socialismo tiene futuro en México. Tienen una visión social en principio, pero la discusión hacia el socialismo se hace y nosotros sabemos que después se tiene que abandonar por todos los vaivenes que se van a dar en el país. Y no olvidemos que también esa discusión se tiene que dar
porque la Constitución mexicana va a tener el elemento social adelantándose a las constituciones de otras partes del mundo. Entonces, en ese momento, no podemos hablar del socialismo, que después vamos a identificar como una postura ideológica, sino de la visión social que caracteriza a esa nueva generación frente a la ruptura con la continuidad, primero del porfiriato y después del huertismo. Entonces, ahí me parece que tiene que hacerse esta ponderación respecto de que no es exactamente el socialismo. La Universidad Popular implicaba algo así como puertas abiertas a nuestro pueblo. Es el proyecto Universidad Pueblo. Es decir, la mejor manera de educar al hombre no es a través de programas rígidos, de programas donde demos la mayoría de los contenidos que están en la universidad. ¿Por qué? Porque los 7 sabios y la generación de los ateneístas habían encontrado que lo que hacía falta era cultura. Y la cultura especialmente vinculada con el arte. Y por tanto habría que abrirle los ojos a la población para poder tener una población educada que participara activamente. Y ya la universidad para ellos no estaba cumpliendo con esa función. Es decir, la Universidad Popular está tratando de sustituir a la universidad que todavía sigue anclada en una visión, vamos a llamarle positivista. Entonces sí, el cambio de paradigma es evidente. Ellos lo que hacen es, en ocasiones, endeudarse para hacer conciertos. Y la idea, la Universidad Popular nosotros la vamos a conocer porque es el antecedente de lo que hoy es la Universidad Obrera de México. Es decir, una universidad para los obreros, una universidad para las clases menos favorecidas en la sociedad de aquel momento. Y por tanto implicaba llevar a la gente la cultura. Algo que caracteriza a esta generación es que está dispuesta a salirse de la universidad para ir con la gente. Por eso es esa visión social que les va a caracterizar. La Universidad Popular, que se funda en Chilpancingo, tiene muchos elementos del modelo de universidad popular que se va de alguna manera a promover por Vicente Lombardo Toledano. Vicente Lombardo Toledano también establece una universidad popular en su natal pueblo, la pone en Teciutlán, pero a diferencia de la que establece Vicente Lombardo Toledano, la que se establece en Chilpancingo sí funciona. Esto es lo interesante, que sí tiene una vida activa, que tiene una organización y que tiene apoyo, por supuesto, del gobierno, que es lo que va a distinguirla de Teciutlán, Puebla. Interesantísimo. Sí, porque esa es la segunda pregunta, pero viene la tercera. Luego, aquí en la página, creo que tiene mucho que ver en la enciclopedia de Guerrero, señala de que publicó los siguientes libros, y uno de ellos es la socialización en el derecho, ensayo y una teoría general de las funciones. Pero me interesa esa palabra, la socialización del derecho. Me parece que va sobre esa misma tesitura de la Universidad de Puebla, esa idea de el derecho al servicio de las grandes masas, que no sé si... Tiene que ver más que con la idea de divulgar. Socializar es llevar a la sociedad. O sea, el gran problema es que a veces un concepto termina marcando todo. Por ejemplo, socialismo, creemos que socialización puede ser socialismo. No tiene nada que ver con el socialismo. Tiene que ver con socializar. Y socializamos aquí, allá afuera, es decir, convivimos. Pero también socializar es, a ver, pasan las frutas, hay que socializarlas, es decir, transmitir algo, entregar algo. Porque esa fue la discusión cuando Cárdenas introdujo la educación socialista, ¿no? Y la interpretación que se les dieron no es educación socialista como literalmente se entiende, sino que es socializar la educación. Generar una cultura popular. En el caso, también me sirve para decir que este libro es un libro muy interesante porque va a ser de alguna manera la razón por la cual inicia uno de los debates intelectuales menos conocidos pero más interesantes en mi opinión en nuestra historia. El debate que se va a dar entre Teófilo Leiva y José Vasconcelos. José Vasconcelos, para ese momento en que se edita el libro, está en el exilio, está en España, y el libro le llega a sus manos, y entonces le escribe una carta donde de alguna manera descalifica el contenido del libro. Llega a tal grado el intercambio epistolar que en algún momento
José Vasconcelos llega a insultar a la generación a la que les dio clases. Llega a decir que son muy conformistas, que en realidad no van a aportar nada al país y que de alguna manera se arrepiente de sus ex discípulos. Y Teófilo Leiva le contesta. Y yo no venía preparado, pero les voy a leer una parte de lo que contesta, porque yo les quería mostrar ya las galeras del libro. El libro se va a llamar Laboremos como si no fuéramos a morir, esbozo biográfico de Teófilo Leiva. Así como la Universidad Nacional Autónoma de México, o la Universidad Nacional en su momento, la Universidad Nacional de México, tiene el lema que le va a poner José Vasconcelos, que es por mi raza hablará el espíritu. Supongo Teófilo Leiva hace que el lema de la Universidad Popular en Chilpancingo sea laboremos como si no fuéramos a morir nunca. Ese es el lema que tiene la Universidad Popular en 1919. ¿Qué es lo que le responde en una de las últimas ya cartas Teófilo Leiva a José Vasconcelos? Le dice en la parte final de una larga carta, dice, y para concluir tan larga exposición, solo quiero expresar a usted una vez más mi agradecimiento por el contacto que me ha permitido tener con uno de los espíritus más grandes de mi patria y con el que menos había convivido, y suplicarle además que reconociendo su grandeza en todo lo que es justo, y le he reconocido de mi sur querido. Maestro, vale usted mucho, es muy grande, pero no lo es usted tanto como se cree. Porque en la vida, ya lo dijo otro ranchero español, todos lo somos y lo sabemos entre todos. Su desafortunado exdiscípulo, Teófilo Olea y Leiva. De esa manera le responde a José Vasconcelos. No, es un... Hay que leer esas cartas. Y entiendo que esto obviamente no se haya publicado, que es esto que estás tú leyendo. Es un texto que nos proporcionó la familia León Olea y que supongo ellos lo van a hacer público, porque también están tratando de rescatar toda no su biblioteca, su archivo personal, que es sumamente interesante, porque imagínense, Teófilo Leiva es uno de los fundadores del PAN. Sí. Esa es la tercera pregunta. Claro. Nosotros teníamos socialización y de repente nos comentabas la plática anterior de que éramos los del PAN y me quedo así, si el PAN es socialista, ¿no? Socialista. Maestro, ¿por qué me permite? Al menos el octavo sabio de México, Felipe Calderón, dice que el PAN ya no tiene salvación. Interesantísimo, pues agradecer a todos estos amigos que nos están viendo, nos están siguiendo en redes sociales. Luis Ríos, hasta Acapulco, un abrazo, querido primo, saludos. Luis Terrazas, un saludo, mi querido Luis. Juan Pablo Ramírez también nos está siguiendo desde redes sociales. Maestría de Derecho, un saludo a todos los académicos de la Maestría de Derecho. A Francisco Suástegui Rentería, gracias por sus amables conceptos, querido abogado. Santi Calvo, Santi, gracias por seguirnos. G. Sierra nos está siguiendo también. Saludos para ti, para el maestro Sierra Baraján. Juan Carlos Adame García, saludos a los panelistas. San Luis Potosí. Humberto Adame, gracias por seguirnos. Lupita Ramírez, muchas gracias, Lupita, por seguirnos. Bienvenido, bien, ya tenemos agüita así de avena. Carlitos Jiménez Herrera nos está siguiendo también. Un fuerte abrazo al panel de expertos. Juan Carlos Muñiz. Sí es San Luis. Solo hubo un incidente en el Poder Judicial ahí de San Luis Potosí. Incidente que no pasó mayores, pero un esposo de una funcionaria de ahí la quiso matar. No, obviamente no seguro. No, afortunadamente. Caray. Pues maestro, ¿qué le parece pues interesante esa exposición que, pues la verdad este asunto, pues yo en lo personal desconocía esos antecedentes, ¿no? Que de estos 7 sabios los he escuchado que hablan de ellos, pero a mí me llama la atención cómo es que llegaron a ser denominados los 7 sabios, cómo es que consiguieron.
Entonces, ese asunto, hoy podemos ver que se reúnen, por ejemplo, creo que hubo un ejemplo por ahí que donde se reunieron varios intelectuales, que no recuerdo en qué momento, previo a unas elecciones federales, que quisieron constituirse como un campo intelectual que quería proponer, pero me supongo que pensaban algo así como esos antecedentes, pero no han llegado a la altura, o sea, de crear instituciones como las que estamos hablando, ¿no? Guardan las proporciones, David, guardan las proporciones, para que no diga una tontería. Así como se designó a los Chicago Boys, ¿no? Una generación que coincide, es una generación que coincide de jóvenes que se van a estudiar a una universidad de Harvard, si no me acuerdo, Harvard, Chicago, y 32 ideas y se desconoce como Chicago Boys. Igual acá, los se me parece que es una generación de jóvenes que consiguen sus estudios, ¿verdad? Sobresalen en la vida y se da esa, me parece que esa bien ganada denominación de los sitios. Sí, se ha discutido mucho de dónde viene el término, porque hay quienes dicen que en realidad era una forma de burlarse de ellos, los 7 sabios. Pero con el paso del tiempo se quedaron con esa denominación. Pero les decía, no eran 7, eran muchos más. De hecho, algunos decían que como era la generación de 1915, más los 7 sabios deberían llamarse los 1922. En aquel tiempo se burlaban de ellos. Pero lo que sí es cierto es que las características que tienen estos personajes son de verdad creo que únicas. O sea, confluyen en un momento muy particular y van a tener una trayectoria impresionante. Pero lo más importante, y aquí hay que destacarlo, la mayoría de nosotros conocemos porque más en el ámbito político. Pero si uno revisa la vida de en el centro del contexto que vivieron es la de y nos hemos quedado sorprendidos con el trayecto de estos personajes. Primero con el de Teófilo Lea y Leiva y después con el de Alberto Vázquez de Leca. Estos personajes que los conocemos solo por encima, porque lamentablemente la historia la conocemos como lo enseñaron en la primaria muchos de nosotros, a través de las estampitas. Hay que ir a la tienda, comprar la estampita, ver lo que decía, que en ocasiones no era tan exacto, y quedarnos con esos datos. Pero cuando lo revisamos bien, nos damos cuenta que, por ejemplo, los 7 sabios se lo ganan a pulso. La mayoría de ellos están dando conferencias antes de terminar la licenciatura. Muchos de ellos ya están dando clases en la Escuela Nacional Preparatoria. E incluso Teófilo Lea y Leiva va a dar clases de instrucción militar cuando está todavía estudiando. Está estudiando y está dando clases y está dando conferencias. Tiene una vida pública sumamente activa. Y todavía, le digo, se viene a Chilpancingo, establece contactos con los grupos políticos de aquí y cuando termina inmediatamente lo nombra subsecretario general de gobierno aquí en el estado. O sea, son cosas que uno no se explica como un joven que tiene en ese momento 24 años. Primero es subsecretario general de gobierno y a los meses ya es diputado local. Y el gran episodio en el que va a participar Teófilo Lea y Leiva, que para muchos es desconocido, es precisamente que es el vicepresidente del Congreso de Guerrero cuando Guerrero decide reasumir su soberanía para defender a Sonora y a todos los que contra Venustiano Carranza en 1920. Algo que no lo... O sea, un joven que literalmente está... El presidente, que es Alejandro Sánchez, literalmente le cede todo el control a Teófilo Lea y Leiva. Pues es algo sumamente interesante. David, se dice que Eduardo Neri realmente pasa, digamos, a ser lo que es, por emoción lo que es, por un discurso que le pronuncia en defensa de Elías Domínguez, ¿no? En contra de Huerta.
no sé, eso he leído, que por eso trasciende pues, ese discurso tan valiente. Y estoy viendo aquí algo parecido, ¿no? Siendo legislador, en el caso de Sonora, dice con voz vibrante, aquel legislador de 25 años dijo, si se nos corta la cabeza, que sea siquiera en defensa de los ideales, obrando con virilidad, en una palabra, que no nos importen las consecuencias, porque la muerte entonces será gloriosa, de lo contrario, la vida sin gestos de protesta será indigna. Yo he leído el discurso de Eduardo Neri, la verdad que no le fui nada a ¿no? Porque además falta el cierre, que se parece mucho al de Morelos, cuando dice que morir por la patria, no, morir es nada cuando por la patria se muere. Bueno, pues Teófilo Leiva dice que efectivamente la muerte más valiosa es la que se hace a favor de la patria. ¿Por qué? Porque por encima de todas las vidas está la vida de la patria. Pues así termina ese discurso. Y adicionalmente, yo creo que hay cosas que se magnifican con el paso del tiempo. Pero hay que recordar que Neri, que es otro personaje sumamente interesante, tiene también una explicación. No son personas que vienen digamos, del campesinado, de nada por el estilo. Vienen de la clase media, de la clase, vamos a llamarle burguesa, de Guerrero. Hay que recordar que en el caso de Eduardo Neri, es nieto ni más ni menos que del general Canuto Neri, y que por tanto está ligado a los principales grupos políticos aquí. Pero cuando muere Canuto Neri, su mamá, Reverina Neri, pues literalmente queda abandonada, y él va a tener que trabajar para pagar sus estudios. Teófilo Leiva pasa lo mismo, su padre es administrador de haciendas y demás, pero al final él tiene que pedir beca para poder hacer sus estudios. Y Eduardo Neri no estudia en México. Como el plan de estudios que se está llevando aquí en Guerrero, donde está estudiando, no es el de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, tiene que buscar dónde hay un plan de estudios para realizar la continuación de ellos, una vez que aquí en Guerrero se cierra la Escuela de Derecho. Lo becan y se va a Jalapa. Y es allá donde conoce a Madero. Entonces, cuando en 1911 Madero viene a Guerrero a hacer su campaña, quien da el discurso de bienvenida cuando baja del tren allí en Iguala es Eduardo Neri. Eduardo Neri, que ya tiene el contacto con esos grupos políticos, que de alguna manera está conectado con el grupo maderista, y que años después, lo vamos a reconocer en el Congreso. Y lo curioso es que a él le insisten que participe como congresista y se resiste. Tanto que aunque ganan las elecciones, no toma protesta Eduardo Neri. Toma protesta su suplente. Hasta que vienen de México y le dicen, oye, se van a comer vivo a Madero porque no tiene gente en el Congreso. Y él tiene que ir y tomar posesión como propietario en la legislatura, en la legislatura que pretende disolver el huerto. Entonces hay todo un contexto que si no lo conocemos no entendemos cómo después va a ser tan relevante en la vida. ¿Por qué? Porque en 1920 otra vez es Neri el que le da la bienvenida, no le da la bienvenida, acompaña a Obregón desde México escondido y le da la bienvenida en Chilpancingo, y duerme Obregón en casa de los Neri, de la señora Reverina Neri. Ahí llegan a visitarlo todos los personajes de la vida pública capitalina. Oh, qué interesante, maestro, este tipo de datos. Ojalá que ese libro, cuando se tenga que presentar, pudiera hacer este espacio, este foro, claro, para compartírselo a todos los amigos que nos siguen en redes. Gracias, muchas gracias, Arístides Contreras Arceta. Un saludo muy cordial, amigo. Saludos al panel de estudiosos. Felicidades adelantadas por el Día del Abogado. Esteban Aponte, de los abogados electorales. Colega, un saludo muy cordial. Buenas noches, queridos maestros. Saludos a todos. Me permito felicitarlos por el próximo día 12 de julio. Luis Terrazas. Alejandro Sánchez nos está siguiendo también en redes sociales. Luis Ríos y muchos más. Xochitl, gracias por seguirnos. Norma Yolanda Armenta, licenciada, un saludo. Zenón Vázquez,
Jesús Zamora, Jesús el amigo, Claro. un saludo, respetable Jesús. Rosario Navarrete también nos está siguiendo. Rosario Muñiz Quesada, Chayo Quesada, alumna también de usted, maestro Chayito, un saludo. Mar Peralta, Rolando Paredes Sierra, gracias Rolando por seguirnos. Raúl Adame Luna, gracias primazo, saludos a Ignacio Arcos Vélez, Nacho Arcos, el maestro, saludos Nacho. Marta Salgado, gracias por seguirnos. Jesús Nando, arquitecto, un saludo. Luis Ríos, la licenciada Leonor Vélez Calvo, saludos, maestra. Fabiola Apólito Nava, muchas gracias por seguirnos, amigos. Isabel Bonilla, desde la hermana comunidad de Petaquillas, nos está siguiendo. Isabelita. Un día acá, ¿no? Isabel, dice el maestro aquí que nos vengas a visitar y que te reportes. Jorge Carlos, un abrazo, un saludo muy cordial. Carajo, la verdad sí me dejó impactado los datos que nos comparte el doctor Cienfuegos, y sobre todo que cada uno de estos personajes, muy cierto, tenía particularidades muy especiales. Don Alberto Vázquez del Mercado, ministro de la Suprema Corte en el año 1931, 32, por ahí, pero un suceso importantísimo, ¿no? Renuncia por protesta y por dignificar el poder judicial. Don Teófilo Ley compartía estos datos interesantísimos. Leí también que en 1950, más o menos, también ministro de la Suprema Corte, don Teófilo Leiva, hablaba usted de Vicente Lombardo Toledano. Vicente Lombardo Toledano, entre otros de los múltiples sucesos, eventos que promovió, fue de la universidad, pero también se dice que fue el creador del Partido Popular Socialista. Gómez Morín, otro de los 7 sabios, también de los creadores del PAN, ¿no? Fundadores del PAN. Pero hay 2, 3 más, ¿no? Que se me escapan. Castrolear, creo, ¿no? Castrolear, y me decía usted, Antonio Caso, me falta uno. Hay uno que muere muy joven, Vaca, ese es el que faltaba, sí es cierto. Lamentablemente no tiene una vida muy extensa, ¿no? Pero que al final del día pues, forma parte de ese grupo de los 7 sabios. Y voy a continuar con el tema que mencionaba el doctor Garza, que es el del PAN. Es decir, nosotros nos imaginamos al PAN a partir de lo que es ahora, pero hay que recordar que el PAN no está surgiendo realmente de derecha, ultraderecha, porque los conceptos no existen. Entiendo que el PAN surge en Guanajuato, el Bajío, con el nombre de los superiores guadalupanos, y de ahí una incisión, y bueno, pero tiene un origen religioso, ¿no? Muchos de los que participan tienen su cercanía con... Sin embargo, cuando uno ve la nómina de fundadores del PAN, se queda sorprendido. Es rectores de la Universidad Nacional, directores de facultades, intelectuales. Es decir, el PAN surge como, a mi parecer, como un movimiento liberal, netamente liberal. ¿Por qué? Porque hay, de alguna manera, un rechazo a las políticas que se están dando desde el gobierno federal. De hecho, por increíble que parezca, va a aparecer como la 19 que fui de ley. Es sobre el tema de la educación. Y es bueno, si lo leemos 100 años después, decimos, está discutiendo lo mismo que estamos discutiendo ahora. Si nosotros nos preguntamos en materia de educación, ¿qué es que estamos viendo? Es lo que se veía en la discusión pública en ese 1919. ¿Por qué razón? Porque 2 años antes se había incorporado en la Constitución el artículo 3º, y era una enorme discusión en el sentido de preguntarse en ese momento, ¿el Estado debe de verdad encargarse de la educación o solo la debe vigilar? Y decía, si el Estado se encarga, con el paso del tiempo lo único que vamos a tener es gente que esté formada de una sola manera. El Estado debe de vigilarla, pero debe ser privada siempre la educación para que haya una diversidad que está presente en la sociedad. Entonces, cuando
presenta su tesis, es algo muy novedoso porque tiene que ver con los preceptos constitucionales que se acaban de aprobar 2 años antes. Y adicionalmente, en la discusión que van a llevar en 1939, nosotros nos encontramos con que sí hay los intelectuales que están viendo desde otra perspectiva la forma de oponerse al Partido Nacional Revolucionario, al PNR. Entonces, no surge como un partido vinculado a intereses católicos, aunque por supuesto hay un grupo que al final se va a quedar con el partido, pero no surge así el PAN. De hecho, la misma noción de acción nacional implica que hay que tomar parte ya en las decisiones públicas y accionar. Y en el caso particular, también va a estar muy cerca de él Alberto Vázquez del Mercado. Alberto Vázquez del Mercado, que adelanto parte de la biografía, termina escribiendo en revistas casi clandestinas, denunciando el régimen priista, es decir, diciendo que es muy injusto, que hay un abuso, que hay una discrecionalidad, y llama mucho la atención que en 1969 incluso va a tener Vázquez del Mercado un choque con Uruchurtu, el todopoderoso Uruchurtu, y que incluso podríamos especular que Uruchurtu no llega precisamente por este tipo de enfrentamientos públicos que va a tener con un personaje que tiene una altura moral, pero en ese momento respetadísima. Y en las denuncias que hace, acusa incluso a gente que después va a ocupar cargos relevantes. Por ejemplo, es señalado el ministro, bueno, en aquel tiempo, es un juzgador extraordinario, el que va a ser el ministro Genaro Góngora Pimentel, que lo acusa de estar de alguna manera manipulando la ley para favorecer a Uruchurtu. Entonces, son cosas que poco se han escrito sobre ellas. Yo platicaba, debo decir que la idea de investigar sobre esto surgió de una plática con el gobernador, con Héctor Astudillo. Me dijo, estamos entregando 2 premios, el premio jurídico Teófilo Leiva y el premio jurídico Alberto Vázquez del Mercado, pero creo que muy pocos conocen sobre su vida. Y entonces, pues de ahí nace esta investigación, que ahorita incluye nada más la biografía, pero que después trae la publicación de las obras completas, tanto de Teófilo Leiva como de Alberto Vázquez del Mercado. Es decir, nos metimos ahora sí hasta el fondo. Y va a contar con fotografías, seguramente. La familia está proyectando sacar un libro. De hecho, esta fotografía es la primera vez que se publica. Y es un Teófilo Leiva con con uniforme militar. ¿Por qué razón? Porque una vez que triunfa el movimiento obregonista, nos vamos a encontrar que ingresa como asesor de una de las comandancias regionales en 1923. Es decir, es un hombre que se vuelve totalmente institucional. Hay que ver su trayectoria, y va a ser nombrado ministro de la Corte en 1941, cuando triunfa Ávila Camacho. Alguien dirá, pero a ver, acaba de fundar el PAN y lo nombran ministro. Sí. Lo que hace Ávila Camacho es tratar de alguna manera de quedar bien con los que se le oponían, y nombra a opositores a su candidatura, opositores a su gobierno, como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y va a morir como ministro de la Suprema Corte de Justicia en septiembre de 1956. Va a tardar, va a estar 16 años. Muere joven. Sí. Es de lo que dice. En 1924 se le nombró vocal de la Junta de Vigilancia de Cárceles, adscrita al Departamento de Gobernación del Distrito Federal, y en junio del mismo año asumió el cargo de asesor militar de la Jefatura de Guarnición de la Plaza de México. Así ingresó al ejército con el grado de general brigadier. Su eficaz desempeño en este cargo determinó que se le nombrara magistrado del Supremo Tribunal Militar con el grado de general de brigada, donde estuvo hasta 1930. A partir de ese año se dedicó exclusivamente al estudio del derecho y al ejercicio de su profesión de abogado. Por esa época sostuvo una intensa relación epistolar con los más destacados juristas españoles, italianos, franceses, uruguayos y argentinos, tales como Mauro Capelletti, Eduardo Couture y Piero Calamandrei, quien vino a México invitado por Olea y Elega a impartir 5 conferencias que duró un mes en 1954. Sí, a ese nivel, ¿no? Sí, la labor que van a tener en la difusión del derecho
tanto él como Alberto Vázquez del Mercado es prácticamente desconocido. Traducen del italiano algunos libros. La idea de los libros de texto, la idea de Porrúa, que hace tantos libros de texto, se la dan ellos. Dicen, no, a ver, no podemos dar clases si no hay libros de texto actualizados, con doctrina actualizada. Por eso va a establecer esta correspondencia. Y no es casualidad que cuando llega a ser ministro, muchos de los criterios que va a sostener pues, son criterios que se sostienen a partir de la doctrina de otros países. Es un hombre muy estudioso. De hecho, cuando muere, cuando se hace la ceremonia fúnebre de despedida, la ceremonia luctuosa, hay una frase que dice el encargado de dar la locución, que es el ministro Luis Chico, dice, un sabio juez se va, dice, no, un sabio juez que se queda y que se queda para siempre. Él ha traspasado los linderos de la historia de la judicatura mexicana. El sapientísimo en derecho, como lo fue, tuvo para la ciencia el humilde lugar que a la ciencia corresponde, y dio el corazón, y dio el sentimiento, y dio al sentimiento el trono que al sentimiento y al corazón dejó. O sea, es un hombre que cuando ven quiénes fueron a sus honras fúnebres ahí en la Suprema Corte, fue medio mundo. Era sumamente respetado en el plano jurídico, y la mayoría de su obra pues, es prácticamente desconocida, aunque fue publicada en un boletín que sacaba la misma corte. Es decir, promovieron incluso publicaciones. Alberto Vázquez del Mercado va a dirigir una revista jurídica. Él nunca escribe en esa revista, sino que quiere que escriban los jóvenes, que escriban los que van a empezar su vida académica. Y lo que conocemos, lo que se escribe de Vázquez del Mercado, pues bueno, es relacionado con concesiones mineras, cuestiones mercantiles. De hecho, hay un libro que publicó Porrúa, que son sus estudios en homenaje, donde se ve el cúmulo de relaciones que mantuvo durante su larga vida. Teófilo Leiva murió relativamente joven, pero en el caso de Alberto Vázquez del Mercado, pues llegó a casi 90 años. Entonces sí, fueron diferentes en esa parte. Entonces, pues hay muchísimo que conocer, hay mucho todavía que decir. La familia está en el ánimo, especialmente su hija, que todavía vive de Teófilo Leiva, la señora Marta Olea, de sacar precisamente un libro donde se rescate parte de todo ese material fotográfico, iconográfico, epistolar que tiene, porque como aquí se dice, tuvo correspondencia con algunos de los principales procesalistas del mundo. Va a ser un éxito. Pues muchas gracias, doctor, por esa información que nos está usted compartiendo. Y gracias también, amigos, a los que nos están siguiendo en redes sociales. Saludos, excelentes académicos. Consuelo Arellano. Consuelo. Un saludo. Philip Pineda, gracias, Philip, por seguirnos en redes. Al maestro y doctor Alberto Sierra Braján, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Saludos, querido amigo. Hola, buenas noches, abogados. Aprovecho para saludarlos y felicitarles por el Día del Abogado. Verdaderamente muy provechoso escuchar la biografía y parte de las anécdotas de grandiosos juristas. Felicito al doctor Cienfuegos por sus comentarios y al panel de profesionales que dirigen el programa. Olivia Rubalcaba, la juez. Un saludo. Un saludo, juez, un saludo muy cordial para usted. Pati Bonfín, Patricia Bonfín. Pati, un abrazo, un saludo para ti. Salúdame a Horacio Adán Hernández, dile que lo extrañamos por acá. Un saludo y un abrazo fraterno y que le eche muchas ganas. También amigos que nos siguen en redes sociales, Guadalupe Navarrete Fonseca, desde Toluca, la ciudad choricera de Toluca. Saludos, Lupita. Enrique Calvo nos está siguiendo. Mode de la Rosa, saludos. Oscar Juárez Moreno, muchas gracias. Dante Ulises Rodríguez, de los amigos Malán de San Mateo. Dayan León nos está siguiendo. Jesús Ortega Cuevas, gracias también. Gregorio. ¿Ellos de dónde son, maestro?
Es un ingeniero. Ingeniero, un abrazo, un saludo, gracias por seguirnos. Gregorio Cuevas, Ángel Bustamante, Lupita Bustos, Bulmaro Reyes Cabañas, Rafael Silva Macoset, Foro Ciudadano nos está siguiendo, Alejandra Plata, gracias Alex, Alejandra Maya, Boni, muchas gracias. Bolívar Hernández, gracias Bolívar por seguirnos. Isabel Bonilla de Petaquillas, ya la mencionamos. El doctor Ramón Albavera Baena, doctor, un saludo cordial. Bulmaro Cabrera, Ana Flor Abarca, gracias Ana Flor. Ana Sánchez, Sonia Azúcar, Sonia, saludos cordiales. Rafael Martínez, muchas gracias. Sergio Bastache Bustos, Patricia Golfín, Hortensia Dame, Tencha, un abrazo, prima querida. Rosalío Navarrete, nos están siguiendo también, gracias por seguirnos. René Manuel Vizoso, Nelva Severino Peralta, muchas gracias. Jesús Zamora, Zenón Vircio Castro y muchos amigos más que nos están siguiendo en redes sociales. ¿Qué le parece, querido doctor? Muy bien, yo creo que hay que seguir con otra exposición para la próxima semana. Pero veo que ya se va a terminar el tiempo del programa. ¿Cómo estamos empezando? 9 de la noche. Caray, amigos. La vez pasada nos comentaba que el colegio había propuesto a alguien para... Sí, sí. Yo creo que qué resultados hay, doctor, de esa gestoría. Curiosamente, hace un momento el doctor David Cienfuegos Salgado hablaba de una entrevista que tuvo con el gobernador Héctor Astudillo Flores, y en donde se otorgan cada año el premio al mérito jurídico a estudiosos del derecho. Y efectivamente nosotros, nuestro colegio, nuestro grupo, propuso a la abogada, a la maestra Olimpia María Azucena Godínez Viveros. Y curiosamente, creo que la propuso también la Barra de Acapulco y algunas otras organizaciones, y fue selecta. Por eso nosotros nos congratulamos. También sabemos que fue propuesto don Juan Pablo Leiva y Córdoba. Hablando de Leiva, ¿no? Hablando de los Leiva, sí es cierto. Y también fue selecto, va a ser condecorado el día viernes 12 de julio. Y tengo entendido que Poxmortem van también a otorgar la medalla al mérito jurídico al maestro amador Manuel Saavedra, quien recientemente falleció. Pues muy congratulados porque muy bien, pues, unas elecciones muy atinadas. La única inconformidad es de que te puedan dar una medalla. Debían darles 3. No expusiste, ¿no? Sí es cierto, sí es cierto. Maestro, el próximo día, viernes, es el Día del Abogado. ¿Qué opinión le merece a usted? ¿Qué reflexión haría usted sobre esta hermosa profesión de abogados? Y digo por lo siguiente, porque un doctor hace su juramento de Hipócrates y en cualquier circunstancia del momento que se encuentre algún ser humano con dolor, accidentado, con algún problema de salud, acude al doctor. El abogado, cuando se titula, protesta también. Pero creo que no ha sido lo suficientemente sensible para intervenir cuando existe alguna injusticia. ¿Qué pasará aquí? ¿Es problema de cultura? ¿Es problema de falta de amor a la profesión? ¿Qué opinión qué reflexión nos haría usted, querido maestro? Me agarras con poca sensibilidad en este momento, Álvaro. Solo te voy a decir que hablabas de que hay muchos abogados notables en el estado, pero realmente muy pocos. Si vemos la cantidad de abogados que expulsamos cada año a las calles en las universidades públicas y privadas, es una lástima que el estado de Guerrero no tenga el número de abogados notables que debería tener. Eso muestra una falla, efectivamente, en alguna parte de la formación de los abogados.
Y yo creo que tiene que ver con algo que es también bastante simple. La mayoría de los que llegan a la escuela o a las escuelas de Derecho la ven como la última opción. Es una carrera barata, no es tan cara como otras carreras, y lamentablemente, y lo digo con conocimiento de causa, los propios profesores hemos abaratado esa situación. ¿Cuántos profesores con una total falta de ética llegan a la escuela de Derecho y no dan clases? Con falta de ética llegan también y dicen, pueden pasar pagando esto, comprando esto. ¿Qué le enseñamos al abogado? Cualquier cosa menos justicia también. Entonces, cuando les decimos lean el decálogo de Couture, donde le decimos lucha por el derecho, carece de sentido realmente. Carece de sentido. Este es uno de los estados que estoy seguro tiene más abogados, pero también es donde tenemos más problemas, como dices, de injusticia o de justicia social, de violación de derechos humanos. Y ya no se hable de otros derechos, lo que queremos de alguna manera siempre referirnos a los derechos humanos, pero se nos olvida, como lo ha reiterado casi siempre en sus pláticas, en sus conferencias el doctor Garza, que Guerrero es el primer estado que reconoce derechos de la naturaleza también en su constitución. Eso no tiene una, vamos a llamarle, una trascendencia en la vida pública. Eso es culpa de la formación que tenemos en nuestras aulas. El viernes es muy probable que se esté distribuyendo la constitución comentada del estado de Guerrero, en la que participaron ustedes, y agradezco de antemano, pero participaron otros 100 abogados. El total de colaboradores fue de más de 100 personas en esta constitución comentada, y en este caso el gobernador pues apoyó la edición y se va probablemente a entregar el Día del Abogado, si así lo decide ellos, se va a entregar a los abogados, y si no, se va a subir en versión electrónica para que cualquiera lo pueda consultar. Yo creo que de lo que se trata entonces es de que formemos abogados que conozcan el derecho. Si no se conoce el derecho, difícilmente se puede hacer valer el derecho. Y sonreía cuando tú decías que teníamos abogados que estaban en el litigio, que estaban en la academia, que estaban en la judicatura, que estaban como legisladores, y cuántos están en cualquier otra cosa que no es el ejercicio del derecho. Taxistas, taqueros. No niego que todo el trabajo es digno y dignifica, pero tenemos profesión, muchos de los abogados, sin ejercerla realmente. Entonces esto me parece que es un buen momento para tomar, voy a llevar agua a mi molino, para tomar biografías de los juristas y darnos cuenta que para ellos nada fue fácil, que les costó, ponían sus abogados. Por ejemplo, estaba leyendo uno de los chats donde me informaba que el despacho que puso Alberto Vázquez del Mercado, lo puso con Teófilo Ley. Se unieron cuando se fueron a la Ciudad de México. Y tú mencionaba el doctor de cómo fueron los cambios en su vida profesional. Estuvo aquí, estuvo allá. Eran otros tiempos donde estabas asesorando en el ejército, tenías tu despacho y llevabas asuntos, y además tenías algo en una comisión. Era gente que podía partirse en 4 o 5, pero que tenía disciplina, que tenía método y especialmente que tenía conocimiento. De forma tal que producía, en términos, vamos a llamarlo utilitaristas, mucho más de lo que estamos produciendo hoy día como abogados. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para nosotros, desde la academia, desde los colegios y organizaciones profesionales, para preguntarnos cómo podemos reencauzar esta profesión para que realmente cumpla con la función social que le corresponde. Yo les pondría un ejemplo nada más. Una de las obligaciones que tienen los abogados y que sirven para paliar, para tratar de aminorar la falta de justicia social, para tratar de que se dé un servicio óptimo a quienes no tienen los recursos, es el servicio pro bono que les corresponde a los abogados. Al año, defender 1 o 2 casos de manera gratuita. Es decir, sin esperar nada acá. Alguien dirá, bueno, que la mayoría ni cobra porque no están las condiciones económicas en el Estado. Tenemos que hacer algo. Y me parece que los colegios, las barras, todas esas organizaciones profesionales tienen que buscar la manera también de contribuir a ese debate que nos lleve a dignificar la profesión, que hoy día está bastante
dañada, al menos en términos de opinión pública. Me uno a lo que dice David y recordar en este momento una conferencia que da Miguel Carbonell a una barra de abogados de la Ciudad de México. Él comentaba que tenía preocupación por la carrera de abogados porque había en la Ciudad de México escuelas de derecho privadas, obviamente, que ofertaban la carrera de abogado, me parece que en menos de un año. Y ustedes recuerden, decían los abogados, los que hicimos 5 o 6 años de carrera, salimos pésimos como abogados, o los que van a ser de abogados de un año, ¿cómo están saliendo? Siento eso porque aquí, me acabo de enterar que aquí en Guerrero hay más de 50 escuelas de derecho, obviamente la pública y las privadas, ¿no? Y sé por ahí que una escuela únicamente ofrece la carrera de abogados nomás los sábados. Como si acá en la universidad pública estamos saliendo con muchas deficiencias, ¿cómo están saliendo los abogados privados? Entonces es importante que los colegios de abogados también pongan ahí su granito de arena para que empiecen a revisar qué es lo que está pasando con esa carrera. Sí, claro, sin duda que tenemos que participar y vigilar que verdaderamente no sea título sin abogado, sino que sea una profesión con sustento, comprometida y sobre todo con el espíritu de servicio que mencionaba el doctor, ¿no? Que verdaderamente se cumplan los objetivos, los principios del derecho. Muchas gracias, amigos. Gracias, Lupita Guadalupe Loyola García. Saludos a mi estimado maestro David Cienfuegos, al doctor Garza, maestro Dame, todos los que hacen posible un espacio de aprendizaje y conocimiento. Gracias, Lupita Ramírez, que nos está siguiendo. Salvador Martínez Guzmán, Chavita, un saludo. Ya estás abandonando, ahora sí. Sufrió aquí el maestro. Berenice Pérez, la compañía. Saludos. Nati Mares, Nati, gracias por seguirnos. Muchas gracias también a Leticia Catalán, compañera Leti, qué bueno. Ana Yasmina Costa, muchas gracias. Sonia Azúcar, Alejandro Asensio, Rafael Martínez, Francisco Agüero. Saludos, maestro. Boni Morales, Óscar Juárez Moreno, René Manuel Vizoso. Muchas gracias a todos, amigos que nos han seguido en redes sociales. Y pues desgraciadamente aquí tenemos un enemigo muy especial que es el tiempo. Pero no sé, doctor, si pudiéramos en futuras ocasiones que pudiera venir a compartirnos ese libro que promete ser un libro muy interesantísimo, aportar datos creo que inéditos, sobre todo lo que nos decía de don Teófilo Leiva, ¿no? Esa carta que le envía a José Vasconcelos, ¿no? Una carta dura, ¿no? Pero si la hacía dura es porque don Teófilo Leiva tenía... Es que solamente estas se pueden decir en 13 niveles. O sea, ni uno de nosotros, yo no me atrevo a decirle a un jurista, no sé, digo, a la vez, decirle esos términos. Solamente estando a ese nivel, se esperan las hispanas. Sí. ¿Ese libro para cuándo lo estará, maestro? Pues, ¿el libro? Este año, ¿no? Este año. El libro, es que no sé, uno no debe a veces, como dice, adelantar vísperas, pero pues en una de esas también deciden entregarlo en el desayuno del abogado, el viernes. El viernes próximo. Porque el libro ya está. Sí, ya está, o sea, terminamos los 2 libros. Oye, que no, Por eso le enseñé la no vamos a ir por el desayuno, vamos por el libro. Vamos por el libro. No quiero adelantarlo, solo digo que hay la posibilidad. Podríamos establecer un compromiso para que cuando ya esté, no sé, 2 semanas, 3, 4, venga usted y lo platiquemos. Sí, claro, por supuesto. Y creo que este va a ser el de don Teófilo Leiva. Y desde luego el próximo creo que es obligado el de don Alberto Vázquez del Mercado. Algo que caracterizó a estos 2 personajes fue su honestidad, o sea, reconocido por todo el mundo, su sapiencia
especialmente la sapiencia de Teófilo Leiva, pero también el compromiso. O sea, fueron hombres que marcaron marcaron su vida con un rumbo y no se separaron de ese rumbo, a pesar de todo. Valores. Los valores, que es otro gran tema también en la educación formal y también en la informal, que es la que nos corresponde como padres de familia. Maestro, antes de irnos, hubo un suceso muy inédito, muy especial de don Alberto Vázquez del Mercado. Haber renunciado a ser ministro, como ministro. ¿Sí sabe usted por qué? ¿Cómo estuvo eso? Sí, claro. Fue porque se giró una orden de expulsión en contra de Luis Cabrera, amigo, por supuesto, de ellos, y el Poder Judicial de la Federación lo amparó contra la expulsión. Sin embargo, a pesar de ello, el presidente Portes Gil ordenó que se le tomara y se le pusiera en la frontera con Guatemala, o sea, traspasando Tapachula, lo soltaron ahí en Guatemala, y esa fue la causa. Teófilo Leiva, Alberto Vázquez del Mercado, que era en ese momento ministro, presentó su renuncia por considerar que si no se podía hacer cumplir el mandato del Poder Judicial de la Federación de un juez federal, no tenía sentido entonces pertenecer al poder. Y es una historia, quizá que, para terminar de contarla, que debe llamarnos mucho al debate, a la discusión, porque platicaba precisamente con el gobernador Héctor Astudillo y le preguntaba que si él sabía que al final del día Alberto Vázquez del Mercado se había convertido en una especie de apestado del reino. ¿Por qué? Porque no renuncia y le aceptan la renuncia, sino que tratan de degradar. Cuando llega al Senado, el Senado dice, no le aceptamos la renuncia. Literalmente decimos que no merece ser ministro de la Corte. Es decir, prefieren hacer una especie de destitución que aceptarle la renuncia para humillarlo. Y eso hace que con el paso del tiempo la estatura moral de Alberto Vázquez del Mercado crezca. Entonces, son otros tiempos, son otros contextos, pero ahí se muestra también el gran compromiso. La calidad y la valentía también. Sí, eran hombres de valores. Por encima de todo eran hombres de valores. Y, insisto, hay que ver que él se retira de la vida pública, va a estar en la vida privada los siguientes años y siempre va a estar reconocido como uno de los mejores juristas por sus contemporáneos. Caray, datos interesantísimos. Nati Mares, excelente programa, mi profunda admiración a los tres juristas. Gracias, Nati, muy amable. Pues el tiempo, maestro. Doctor. Pues agradecer a nuestro invitado de esta ocasión y también a nuestro auditorio por acompañarnos en esta transmisión. Y nos vemos en la próxima. La próxima. Maestro. Yo, si me permite, quisiera mandar un saludo solidario al doctor Francisco Guerrero por la sencilla pérdida de su hermano. Le deseamos a toda su familia pronta exhortación espiritual por esa lamentable pérdida. Un saludo, Francisco. Nos solidarizamos con este mensaje del doctor Garza. Conocemos al maestro Francisco Guerrero Flores. Un abrazo, querido maestro. Y pues estamos con usted. Pues amigos, muchas gracias por seguirnos en su programa. Gracias a mi maestro, al doctor David Cienfuegos Salgado, quien yo particularmente recuerdo y con mucho cariño, con mucho respeto, por esas enseñanzas que usted nos compartió en el aula, cuando fue nuestro maestro en la maestría de Constitucional, y aquellas clases apasionadas donde nos hacía despertar, pues, ese compromiso que debe existir. Te dormías, ¿no? Se dormía. Ahora lo está reconociendo. De lo que uno se entera. Están haciendo bullying, amigos. Se unieron para hacerme bullying. Amigos, pues este es su programa del Colegio de Abogados Alberto Vázquez del Mercado. Estas son nuestras opiniones, esta es la reflexión, el mensaje del doctor David Cienfuegos, del doctor y maestro Garza Grimaldo, el doctor Aurelio Vázquez Villanueva, pero la opinión más importante
la reflexión más acertada es la de usted. Los esperamos el próximo miércoles, amigos, a las 8 de la noche, y ya hicimos compromiso con el doctor Cienfuegos para conocer ese libro de don Teófilo Olea y Leiva, uno de los 7 sabios, dos de ellos guerrerenses, Alberto Vázquez del Mercado y Teófilo Olea y Leiva, aunque este segundo nació en Morelos, nos decía usted. Amigos, que tengan buenas noches. Gracias a todos aquellos que nos mandaron mensajes y que nos siguen en redes. Que tengan buenas noches. ¿Listo? Así que se